Si alguna vez te preguntaste si deberías o no estudiar relaciones internacionales en un país como México o realmente en cualquier lado en el que estés viendo este video, sin embargo yo me voy a enfocar en la experiencia de estudiar relaciones internacionales en México, en la práctica de estudiar relaciones internacionales en México, lo que es ser un analista de la geopolítica, de las relaciones internacionales, de la política, en un país como el nuestro y, y espero que con mi experiencia y todo lo que tengo que decir al respecto puedas encontrar o puedas tener una idea más clara de lo que es esta disciplina del conocimiento, de las realidades objetivas de dedicarte a esto. Para empezar, este video es al mismo tiempo una guía y una reflexión sobre, sobre el estudio de las relaciones internacionales, si vale o no la pena, y un poco mi opinión respecto al panorama universitario y al panorama práctico y profesional de estudiar una carrera como relaciones internacionales. La carrera en relaciones internacionales en México es realmente nueva. Es de reciente creación. Yo le calculo que no ha de tener unos 30, 40 años de que la primera universidad ofreció esta licenciatura en México. No sé, tendría que checar bien el dato, pero no creo que vaya más allá de eso. Y por lo tanto, ha sufrido de muchas evoluciones, pero también de muchas adaptaciones a nuestro contexto como, como país. Lo más importante a recalcar es que las relaciones internacionales son una disciplina anglosajona. Pero creo que me estoy yendo por las ramas. Voy a pasar primero a explicar qué demonios son las relaciones internacionales. ¿Okay? Tenemos que diferenciar entre dos conceptos muy claros. El primero es las relaciones internacionales como fenómeno en la realidad y las relaciones internacionales como campo del saber, como disciplina del conocimiento, como licenciatura, como carrera, como profesión. Las relaciones internacionales como fenómeno, como un evento, un suceso, un hecho en la realidad, no es otra cosa que la interacción que en el plano internacional tienen los países o los diferentes actores, ¿no? A nivel político, social, cultural y económico. Y también los comportamientos que tienen estos países respecto a todos estos factores. La política internacional, la geopolítica, la historia internacional, los tratados comerciales, la guerra, todo esto son temas que vemos dentro de las relaciones internacionales. Esos son los fenómenos que un internacionalista estudia. ¿Ok? Entonces, las relaciones internacionales como campo de estudio es simplemente la profesión, el análisis intelectual, filosófico, teórico de estos comportamientos, eh, de estos patrones, de estas interacciones, ¿no? que se llevan a cabo en el campo internacional. Antes decía que estudiar esta carrera en México es muy complejo y es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque las relaciones internacionales como carrera, como licenciatura, surgen en un contexto muy específico, que es el anglosajón, al finalizar otro evento muy específico que fue la Primera Guerra Mundial. En Gales, a principios del siglo XX, digamos, un montón de historiadores, de politólogos, se reúnen para intentar explicar qué sucedía con el fenómeno de la guerra. Y básicamente, para no echarles tanto choro, las relaciones internacionales, como campo de estudio, como licenciatura, es la manera en la que los ingleses posicionaron o cambiaron la manera en la que se hace la historia y la filosofía política y la teoría política. Entonces, lo primero que tienen que saber es que un internacionalista, un estudiante de relaciones internacionales, un analista de las relaciones internacionales, es un historiador. En pocas palabras, es un historiador
que de vez en cuando utiliza herramientas como la politología, la ciencia política, la teoría política y la filosofía política. Todo eso se junta en una sola cosa que llamamos relaciones internacionales. Y es aquí el primer problema con estudiar relaciones internacionales en un país como México, que eso ya no se tiene en cuenta, que a través de los años y a través de la adaptación a nuestra cultura, pues mucho de eso se ha cambiado. Realmente lo que sucede, y en mi experiencia personal, la licenciatura en Relaciones Internacionales se convirtió como en un licuado de un montón de maneras de enfrentarte a la realidad política que no tienen nada que ver con el origen de las relaciones internacionales como fue concebido. Y lo que a mi gusto sí resultó en un deterioro de la disciplina de las relaciones internacionales. Entonces no les voy a echar mucho choro, les voy a explicar cómo es estudiar relaciones internacionales, cómo creo que debería ser la forma correcta de estudiar relaciones internacionales. Y si ustedes están interesados en dedicarse al análisis geopolítico, político internacional, de las relaciones internacionales, mis consejos de lo que creo que deberían de hacer para que tengan una formación más sólida, para que no se dejen embaucar por las universidades, no permitan que la universidad se interponga en su educación. Ese es el primer consejo que les voy a dar. Ya decidieron que quieren estudiar relaciones internacionales. El primer gran mito que les voy a dar y que les voy a derrumbar al estudiar relaciones internacionales es que estudiar relaciones internacionales no te prepara para ser político o para ser embajador. Si esa es la razón por la cual quieren estudiar relaciones internacionales, es, en mi opinión, una razón muy pobre para hacerlo. ¿Por qué? Porque no olvidemos que ser embajador o participar de la política es eso, es primariamente ser un político. Y para ser un político no necesitas estudiar relaciones internacionales. No está de más, te puede ayudar, sí, te puede ayudar de la misma manera en que te puede ayudar a estudiar historia, que te puede ayudar a estudiar administración pública, que te puede ayudar a estudiar leyes, que te puede ayudar a estudiar filosofía. Incluso creo que muchas de esas te preparan más para ser un político que relaciones internacionales. Y mucho menos, mejor dicho, y embajador, si quieren ser embajadores, creo que hay otros caminos más eficientes de llegar a serlo que mediante el estudio universitario de las relaciones internacionales. Ese es mi primer consejo. Que no estudien esta carrera, si su única meta es convertirse en embajador. Hay otras maneras más eficaces de hacerlo. Esto no quiere decir que no puedan sacarle una ventaja a haber estudiado relaciones internacionales, pero no es la manera más eficaz ni más eficiente de llegar a hacerlo. La segunda y la más importante a mi parecer es que las universidades en México, y supongo que esto es verdad en un contexto más hispanoamericano, pues lamentablemente son muy mediocres al momento de enseñar el estudio de las relaciones internacionales. ¿Por qué? Porque tenemos que entender una cosa. La universidad, como la entendemos ahora, está subordinada a los intereses culturales, económicos, políticos, sociales, socioculturales y de los países, mmm, digamos, de los países dominantes, es decir, lo que conocemos como la anglósfera. Países como Estados Unidos, Inglaterra y compañía ejercen su poder cultural, su influencia sociocultural a través de las universidades, no solo de las universidades, pero sí en parte. Y básicamente al estudiar relaciones internacionales en una universidad en México y no cuestionar nada, no criticar nada, simplemente convertirte en un analista más, porque tienes tu título, porque fuiste a la universidad y todo, te vuelve un tonto útil, te vuelve básicamente un títere de estas ideas uh, que subordinan nuestra propia cultura y nuestra propia manera de entender el mundo. Y eso es lo segundo que tienen que tener en cuenta. Las relaciones internacionales
son una disciplina anglosajona, con marcos teóricos anglosajones, con maneras de ver el mundo anglosajón, con intereses socioculturales, políticos y económicos de la cultura que tienen dominante, que es lo que se vendría a denominar Occidente, que México no forma parte, ni mucho menos los países hispanoamericanos. Y es contra eso, contra lo que nos tenemos que rebelar como analistas, como pensadores, como divulgadores. Entonces, está bien que estudien relaciones internacionales en una universidad, pero háganlo a conciencia. No se crean todo lo que les van a decir, eh, critiquen todo y entiendan que la manera en la que se enseña es muy deficiente, que tienen que ustedes hacerse cargo, tomar las riendas de su propia educación. Mi primer consejo es, si tu sueño o tu pasión es estudiar relaciones internacionales, en México solo hay una universidad que yo considero de calidad para estudiar esta licenciatura. Es el Colegio de México, se encuentra en la Ciudad de México, es una universidad pública y me parece la mejor para estudiar relaciones internacionales. Les voy a poner ejemplos de mi caso. Yo vivo en la ciudad de Guadalajara y aquí la oferta educativa es muy amplia para estudiar relaciones internacionales, pero todas son igual de deficientes. Si viven en Guadalajara o en cualquier ciudad que no sea la Ciudad de México y tienen la oportunidad, los privilegios y quieren estudiar relaciones internacionales, les aconsejo que agarren sus maletitas y se vayan al Colegio de México a estudiar relaciones internacionales. Las universidades privadas no sirven para estudiar relaciones internacionales, por una simple y sencilla razón, que obedecen al mercado, crean emprendedores, van a ser una mezcla rara entre un montón de asignaturas que nada tienen que ver con relaciones internacionales, que tienen que ver más con la finanza, con la tecnología, con el emprendurismo, que les van a meter una amalgama de asignaturas que nada tienen que ver con las relaciones internacionales. En esencia, las relaciones internacionales es ser historiador, es ser filósofo, es ser teórico político. Tienes que saber un poquito de economía, sí, pero ya, eso es todo. Entonces, si ustedes no tienen la posibilidad, si los medios económicos no les favorecen para poder irse a la Ciudad de México a estudiar relaciones internacionales y tienen que estudiar en su ciudad de origen, les recomiendo que no gasten ni un solo peso en una universidad privada para estudiar relaciones internacionales, porque no van a salir mejor preparados. Les puede dar otras oportunidades como la gente que van a conocer, eh, y probablemente los puestos de trabajo que nada van a tener que ver con relaciones internacionales a los que pueden acceder después. Pero si ya tienen esos medios y de verdad quieren mantenerse fiel a la esencia de las relaciones internacionales, pues estudien en el Colegio de México. Si no pueden, si les es difícil moverse de su ciudad de origen, no gasten un peso, métanse a las universidades públicas y ustedes mismos háganse cargo de su educación. Y ahí a lo mejor viene otro consejo práctico que yo les puedo dar. No necesitan estudiar la licenciatura en Relaciones Internacionales para después volverse analistas de la realidad internacional, para dedicarse a la geopolítica, para dedicarse al estudio, investigación y divulgación de las relaciones internacionales. Probablemente les convendría más estudiar historia, filosofía, incluso ciencias políticas en algunas universidades, que propiamente dicho la licenciatura en Relaciones Internacionales. Yo sé que a lo mejor este video es un poco derrotista, pero créanme que se harían un favor si planean realmente bien cómo van a seguir y cómo van a llevar su proceso educativo. Porque lo que yo quiero y lo que yo pretendo con este video es que estén más informados, que no tomen decisiones improvisadas o precipitadas que los puedan llevar a frustrarse, como en mi caso sí fue, con la licenciatura que escojan. Y que desde un principio sepan a lo que van, sepan
que las universidades públicas de este país y un poco también las privadas, lo que preparan son académicos, académicos que luego van a acaparar ellos para escribir revistas indexadas de pacotilla que ni su mamá lee y que realmente no avanza en nada en el campo del conocimiento. Si eso es lo que quieren, adelante, maravilloso, háganlo, pero si lo que realmente quieren es tener un conocimiento más profundo, ser más auténticos y más, digamos, completos a la hora de analizar la geopolítica, la política internacional, etcétera, tienen que tomarse muy en serio su propia educación. Y lamentablemente no creo que eso lo vayan a lograr por medio de la universidad. Ahora, me parece que este video ya está quedando muy largo, entonces lo que vamos a hacer es que en resumidas cuentas, lo que vamos a hacer es que en otro video les voy a dar una recomendación de varios libros que pueden comenzar a leer si quieren profundizar en el estudio de la geopolítica, la política, la filosofía política, la teoría política y aplicarlo a las relaciones internacionales y el mundo tal cual es en esta época. Y en este video vamos a dejarlo hasta aquí. Mi recomendación es la siguiente, y para resumirlo y terminar. Estudien relaciones internacionales si es lo que quieren, pero háganlo de una manera inteligente. No permitan que la universidad se interponga en su educación. Tomen las riendas de ella. Infórmense, lean como desquiciados. En el siguiente video les voy a explicar un poquito cómo está estructurada la carrera de Relaciones Internacionales respecto al marco teórico, es decir, digamos como los lentes que nos ponemos al momento de analizar la realidad internacional, la geopolítica. Y también les voy a dar una recomendación de libros con los que pueden ayudar a que esos lentes sean más sólidos. Si tienen alguna duda, si tienen algún comentario, pueden escribirme en los comentarios y yo estaré contento de responderles. También si ustedes tienen experiencia, si son internacionalistas, pueden compartir sus experiencias en los comentarios de cómo fue sus estudios universitarios, si creen que vale la pena o no estudiar en esta carrera y qué tips pueden dejarle a la gente que está interesada en dedicarse a esto que es muy noble pero que requiere mucho de nosotros. Y también si tienen sugerencia sobre algún tema que les gustaría que yo aborde para futuros videos, déjenmelo también en los comentarios. Muchas gracias.